de biológicos y lupus eritematoso sistémico juvenil. Por el otro lado, es un privilegio también presentarles a la doctora Yurilis Fuentes. Ella es miembro activo de PANLAR y miembro del comité educativo del grupo de GLADEL de PANLAR. Y ella nos va a hablar con una amplia experiencia acerca de nefritis lúpica refractaria. La doctora Yurilis es colega de todos nosotros de Venezuela. Quisiera, antes de empezar y darle la palabra a la doctora Simone Appenzeller, quisiera hacerles el recordatorio, por un lado, de que todas las preguntas preferimos que utilicen el icono de preguntas y respuestas que tiene en la parte inferior del Zoom para poder realizar las preguntas que deseen a las panelistas. Por el otro lado, quiero recordarles que va a haber traducción simultánea del portugués al español y del español al portugués a través del icono de interpretación. Sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a la doctora Simone Appenzeller, que nos va a hablar sobre biológicos y lupus eritematoso sistémico juvenil. Adelante, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Eu que agradeço. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se puderem confirmar. Certo, né? Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao PANLAR pelo convite. E é um prazer estar aqui, então, nesse webinário, falando de terapia biológica no lúpus eritematoso sistêmico de início na infância. Meus conflitos de interesse, eu tenho o ISS da GSK, e na agenda de hoje eu vou falar da definição e das diferenças do lúpus de início na infância, quando comparado ao lúpus de início no adulto, estratégias de tratamento no lúpus da infância, e depois sobre os biológicos aprovados no lúpus de início na infância. Então, para começar, a gente deve lembrar que a definição de lúpus de início na infância é para pacientes que têm o início da doença antes dos 18 anos. E no grupo de adulto, ainda temos um subgrupo, que é o lúpus de início no idoso, que é acima dos 50 anos. Embora os três grupos tenham os mesmos critérios classificatórios, os mesmos critérios de atividade de doença e de dano, a gente tem gravidade e mortalidade distintas, sendo que ela é maior no lúpus de início na infância, principalmente quando a doença se inicia antes dos 6 anos de idade. Quando comparamos as manifestações clínicas entre o grupo de lúpus de início na infância e lúpus de início adulto, a gente observa frequências distintas, com maior frequência de manifestações neurológicas e nefrite no lúpus de início na infância, e maior frequência de artrite no lúpus de início no adulto. Esses são dados do nosso próprio ambulatório, mas há dados na literatura que corroboram com esses resultados. Então, quando a gente fala no tratamento de pacientes que iniciam na infância, a gente deve levar em consideração o desenvolvimento físico, mental e psicossocial da criança e do adolescente. A atividade da doença deve ser monitorada de forma regular, isso é independente do início da doença, com uma avaliação clínica completa e avaliações laboratoriais, como exames de sangue e de urina. Na avaliação clínica, a gente deve considerar, além do peso, também a altura e a pressão arterial. Em relação à altura, observou-se
que pacientes com lúpus de início na infância, muitos têm uma altura final menor do que esperado. E entre os fatores de risco para diferença de altura está o sexo e a baixa estatura ao diagnóstico. Então, nesse gráfico, temos em azul pacientes do sexo feminino com estatura normal ao diagnóstico. Em verde, pacientes do sexo masculino com estatura normal ao diagnóstico. Em vermelho, pacientes do sexo feminino com baixa estatura ao diagnóstico. E em laranja, pacientes do sexo masculino com baixa estatura ao diagnóstico. E aqui a probabilidade de baixa estatura no segmento. Então, a gente observa que tanto a diferença de sexo, que a baixa estatura é maior no sexo masculino, quando comparado ao feminino, quanto a baixa estatura ao diagnóstico são fatores de risco importantes para a baixa estatura no segmento, além do uso cumulativo de corticosteroides. Em relação à hipertensão arterial, ela ocorre em torno de 30% de pacientes com lúpus de início na infância. E numa análise multivariada, os preditores de hipertensão foram, na visita inicial, a presença de nefrite lúpica, com odds ratio de 12,1, obesidade, com odds ratio de 4,7, e manifestação extra-renal no SLEDAI, com score de SLEDAI acima de 10, com odds ratio de 4,1. Sendo que no segmento, o principal fator de risco para a hipertensão foi a nefrite lúpica, com odds ratio de 6,7. Então, a atividade da doença deve ser monitorada de forma regular, sendo que a gente considera, então, avaliação, um hemograma completo, albumina, creatinina e taxa de filtração glomerular, provas inflamatórias, complementos C3 e C4, anti-DNA, uma urina 1 ou fita urinária e a quantificação da proteinúria. A avaliação deve ser feita a cada 2 a 4 semanas, nos primeiros 2 a 4 meses, ou de diagnóstico, ou quando teve um flare da doença. E posteriormente a isso, de acordo com a resposta ao tratamento. A infecção é um fator importante de morbimortalidade no lúpus de início na infância. E a gente deve estar muito atento à vacinação das crianças e dos adolescentes. Lembrando que as vacinas de vírus morto são indicadas e devem ser constantemente lembradas quanto à indicação do uso dessas vacinas em crianças e adolescentes. São elas, então, influenza, tétano, hepatite A e B, meningococo, pneumococo, papilomavírus e a vacina de Covid. Já as vacinas de vírus vivo atenuadas são geralmente contraindicados para pacientes com lúpus de início na infância, como a de zoster, não de vacina vivo-morto, né? A MMR e a de febre amarela. Em relação ao tratamento, todos deverão receber hidroxicloroquina na dose recomendada de 5 mg por quilo. E lembrar da avaliação de fundo de olho de forma regular, de acordo com os guidelines locais. Em relação às drogas modificadoras de doença, elas são indicadas para melhorar o controle da atividade da doença e permitir a redução gradual do corticosteroides. Lembrando que a gente sempre tenta usar a menor dose possível de corticosteroides. E as medicações mais frequentemente utilizadas são o micofenolato, tanto sódico como mofetil, azatioprina, metotrexate e ciclofosfamida. A ciclosporina também tem sua indicação. E um aspecto importante quando a gente tem refratariedade ao tratamento
é avaliar a adesão ao tratamento. E lembrar que, quando a gente trata de criança, a gente tem que levar em consideração não só a criança e adolescente, como também os pais que estão envolvidos no tratamento. Em relação ao tratamento biológico no lúpus, a gente tem vários alvos que foram estudados e para os quais foram liberados medicações no adulto, né? E nem todas essas medicações foram aprovadas para o uso em criança. Então, o que eu vou comentar agora são as duas medicações que a gente tem aprovação para o uso na idade pediátrica, que é o rituximab e o belimumab. O rituximab, existem mais de 6 estudos que incluíram em torno de 115 pacientes com lúpus de início na infância. A indicação foi para manifestações agudas e graves, com risco de vidas, ou sintomas que não responderam ao tratamento convencional. A dose utilizada foi tanto de 700 miligramas por metro quadrado por dose, com uma dose máxima de 1 grama, no dia 1 e dia 15, ou 375 miligramas por metro quadrado por dose, uma vez por semana, um total de 4 doses. Os principais efeitos colaterais descritos foram infecção, reação infusional e hipogamaglobulinemia persistente. Em relação ao belimumab, a indicação para o lúpus de início na infância foi de doença clinicamente ativa, sem manifestação neuropsiquiátrica e envolvimento renal grave e agudo. E a dose indicada é de 10 miligramas por quilo endovenoso e liberado para crianças acima de 5 anos. Quando a gente compara a resposta avaliada pelo SRI-4 no estudo pivotal de belimumab na infância, que é o estudo Pluto, que são os primeiros duas colunas, com os estudos em adulto, temos o BLIS 52, 76, BLIS NA e EMBRACE, observamos que, em azul, a taxa de resposta com belimumab foi similar aos estudos em adultos. E também a taxa de resposta no grupo placebo foi similar, não havendo, então, diferenças em relação a isso. Quando a gente observa os odds ratio que favorecem o belimumab, a gente observa um intervalo de confiança muito grande no estudo na infância, no estudo Pluto, que se deve provavelmente pelo pequeno número de pacientes incluídos quando comparado ao estudo em adultos. Porém, observou-se que o belimumab, os pacientes que utilizaram belimumab tiveram uma redução uma melhora da avaliação global dos pais e do médico, aqui em azul mais claro, em azul mais escuro, uma melhora significativa do SLEDAI, da qualidade de vida e uma redução da proteinúria. E quando a gente observou a redução, na verdade, de flares severos, a gente observou que isso foi significativo nos grupos, também no grupo de lúpus do início da infância, com hazard ratio de 0,36, apesar do pequeno número de pacientes incluídos. A frequência de efeitos colaterais do belimumab não foi relevante em relação ao grupo placebo e similar aos que foi reportado no lúpus de início no adulto. Portanto, em conclusão, os DMARDs biológicos liberados para o uso de lúpus de início na infância são rituximab e belimumab, sendo que o rituximab para manifestações agudas e graves e sintomas que não responderam ao tratamento convencional.
e o belimumab para doença clinicamente ativa, sem manifestações neuropsiquiátricas e manifestação renal aguda. Muito obrigada. Muy bien, muchas gracias, doctora Simona Penzeller, por la breve revisión acerca del uso de biológicos en los niños con enfermedades con lupus eritematoso sistémico. Y quisiera recordarles entonces que utilicemos el icono de preguntas y respuestas para ir planteando las preguntas a la doctora Penzeller, que se va a dar este panel de preguntas y respuestas después de la práctica que vamos a tener a continuación con la doctora Yurilis Fuentes con respecto a nefritis lúpica refractaria. Así que, doctora, le doy la palabra, agradeciéndole mucho su atención por estar con nosotros. Bueno, buenas noches, Latinoamérica. Me siento muy honrada por la invitación en un tema tan importante para nosotros los reumatólogos y que tratamos en conjunto con otras especialidades, en especial nefrología. Así que bueno, espero que tengamos una buena charla de discusión al final. El tema del cual les voy a hablar es sobre nefritis lúpica refractaria, enfocados por supuesto en el lupus eritematoso sistémico juvenil. No tengo conflictos de intereses para esta charla. Y bueno, solo recordar que el lupus eritematoso sistémico en la juvenil tenemos los mismos factores de riesgo implicados o esa triada que siempre miramos cuando hablamos de cuáles son los factores que llevan a que se presente. Primero está el individuo con la susceptibilidad genética. Tenemos la interacción de ciertos factores perinatales y gestacionales y por supuesto el impacto del medio ambiente. Todo esto en un individuo genéticamente susceptible favorece la aparición de un fenotipo hacia una enfermedad o hacia un síndrome de lupus. Sin embargo, es tan heterogéneo los genes implicados porque es una enfermedad poligénica que vamos a tener diferentes presentaciones de la enfermedad al igual que en el adulto. De aquí, bueno, las siglas con las que nos vamos a referir al lupus juvenil van a ser estas. Y para comentar un poco acerca del tratamiento, el tratamiento en nefritis lúpica y en general del lupus en la edad pediátrica y en la edad juvenil, en adolescentes, es prácticamente igual que el del adulto en el sentido de que el objetivo fundamental siempre va a ser el control de la actividad de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos es llevar a ese paciente a remisión, y si no lo podemos llevar a remisión, llevarlo a baja actividad. Y si lo tenemos en remisión y baja actividad, tenemos cierta ventaja de que este paciente va a tener un menor daño orgánico, lo cual va a traducirse en una mejor calidad de vida y una mayor sobrevida para ese paciente, que van a ser los objetivos. Pero en la edad pediátrica y en los adolescentes se nos presentan ciertos problemas extra, como lo comentaba la doctora Simone. Es importante entender el impacto que tienen algunos medicamentos que utilizamos en estos pacientes en la edad pediátrica. Y así es el caso de los glucocorticoides y también, por ejemplo, de algunos inmunosupresores como la ciclofosfamida. En el caso de los glucocorticoides tenemos que estar muy pendientes de cuidar el metabolismo óseo, dado que el paciente está en crecimiento y todavía no ha formado su pico de masa ósea. Así que debemos ser muy cuidadosos ahora con esta tendencia que tenemos gracias a la evidencia de que utilizamos menos dosis con la misma respuesta, pues tenemos que ir hacia allá para tratar de prevenir estos efectos en el paciente. Y con respecto a la ciclofosfamida, ahí, aunque no hay evidencia muy fuerte, pero sí moderada, que apoya el hecho de algunas recomendaciones especiales con la ciclofosfamida para evitar problemas en la fertilidad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos mejorar en nuestro paciente? Queremos mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida, por supuesto, como les acabo de comentar, parte primero de que el paciente no tenga daño acumulado. Cuando hablamos de nefritis lúpica en general, estamos hablando de que prácticamente hay algunas similitudes en la presentación juvenil y en la presentación del adulto, pero también hay algunas diferencias. La primera diferencia es que la nefritis lúpica
en el lupus juvenil es la primera causa de mortalidad, de morbilidad severa. Es decir, de todas las causas, esa es la principal, la que nos hace a nosotros más peso en cuanto a tener que enfocarnos en un tratamiento específico. Existe enfermedad refractaria y es el hecho por lo cual estamos hablando de esto hoy, y esto nos lleva a nosotros, nos obliga a utilizar segundas líneas de tratamiento, que a veces no tenemos tantas opciones de tratamiento en este momento, porque como lo decían previamente la doctora Simone, el número de pacientes con lupus juvenil es mucho menor que el número de pacientes de lupus de adultos, lo cual hace que cuando vamos a estudiar a través de estudios clínicos no podamos tener como conclusiones contundentes gracias a este paso. En definitiva, cuando hablamos de nefritis lúpica refractaria, no tenemos una definición de consenso. ¿A qué se refiere esto? Que hay muchísimas definiciones en la literatura. Básicamente lo que nos queremos referir cuando hablamos de una enfermedad refractaria es a una respuesta inadecuada o a que no hubo una respuesta. Pero también tenemos que analizar si ese paciente que tuvo una respuesta inadecuada fue realmente recibiendo la medicación, fue realmente porque llegó a tiempo, fue realmente porque no tenía daño orgánico, fue realmente porque era susceptible a responder al tratamiento y no respondió porque tenía algunos factores adversos en contra. No lo sabemos. Entonces esto nos lleva a plantearnos, a hacernos la gran pregunta, si a veces estamos frente a una refractariedad o si estamos frente de un daño irreversible, porque el paciente llegó con algún compromiso de cronicidad. Recordemos que muchas veces, cuando tenemos una presentación clínica de una nefritis lúpica, la mayoría de las veces podemos hacer una correlación perfecta con la parte histológica, pero en algunos casos nos llevamos sorpresas y pacientes que clínicamente se comportan con una enfermedad muy agresiva desde el punto de vista renal, tienen un grado histológico que no se corresponde, y al contrario, a veces tenemos pacientes con un rango de proteinuria bajo, que no tiene perfil biomarcadores inmunológicos en sus séricos, pero tienen una enfermedad muy severa desde el punto de vista histológico. Eso hace que sea difícil predecir todavía en la actualidad, porque no contamos tampoco con biomarcadores específicos, de saber exactamente cuál es el pronóstico real que tiene nuestro paciente si no tenemos una biopsia. Por eso todo paciente en quien sospechemos compromiso renal y en algunos casos de riesgo debemos hacer la biopsia renal. Estas son algunas de las definiciones que tenemos de nefritis lúpica refractaria. No las voy a leer todas, pero quiero que nos concentremos en entender a qué se refiere la refractariedad. Uno se refiere a que haya fallas al tratamiento. Puede ser que haya falla una línea, 2 líneas, que haya falla a inmunosupresor y a esteroide de altas dosis, que haya falla en el tiempo, es decir, más o menos el tiempo en que se espera que haya una respuesta, el tiempo prudencial o de gracia son 6 meses. Y entonces estas definiciones se basan básicamente en ese concepto que les estoy mencionando. Sin embargo, en la nefritis lúpica refractaria, en el caso del lupus juvenil, tenemos muy poca evidencia en la literatura, al igual que en el adulto. Si en el adulto es difícil conseguir evidencia, mucho más difícil es conseguirla para el lupus juvenil. Como se habló, el belimumab está recientemente aprobado para el uso en mayores de 5 años, desde el año 2019 para acá, y esto ha sido pues un impacto importante porque es el primer medicamento aprobado para uso en la población juvenil. Cuando hablamos del tratamiento de la nefritis lúpica y lo extrapolamos al tratamiento que debe recibir un paciente con lupus eritematoso sistémico juvenil con nefritis lúpica, estamos trabajando realmente con la extrapolación de la evidencia que tenemos en los adultos, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al manejo, en cuanto a la monitorización. Y eso pues lo hemos visto a través de los diferentes consensos. Este fue uno de los consensos más importantes que salió de EULAR con la Asociación Europea Renal de Diálisis y Trasplante, en donde lanzaron unas primeras recomendaciones para nefritis lúpica pediátrica, y ellos muestran algunas premisas y le otorgan cierto grado de evidencia. Ellos plantean que es mucho más común la presentación de nefritis lúpica juvenil que en el lupus del adulto, con una evidencia 1A. La enfermedad es más severa, con mayor daño orgánico acumulado comparando con el adulto, con una evidencia 2B. El tratamiento es similar y la monitorización es similar, con una evidencia 3C.
Y plantean la posibilidad, ponen sobre la mesa el hecho de que el paciente pediátrico juvenil tiene que hacer la transición hacia los programas de especialistas de reumatólogos de adultos. Desde PANLAR, con GLADEL, también tenemos experiencia con planteamientos de tratamientos en nefritis lúpica, aun cuando no refractaria, pero que es importante como punto de partida. Recordemos que estas son las primeras guías de tratamiento del lupus eritematoso sistémico, y un apartado que se incluyó en la parte pediátrica, donde tuve la oportunidad de participar con el grupo de reumatología pediátrica, fue en relación a la terapia de inducción y mantenimiento para nefritis lúpica en la población pediátrica, en el lupus juvenil. Y básicamente, aunque había una evidencia muy baja y una calidad pobre de la evidencia o débil, porque no hay literatura suficiente para soportar lo que estamos diciendo, pues se sabe que hay beneficios de recibir micofenolato o ciclofosfamida en primera línea en vez de recibir esteroides en monoterapia, y para el mantenimiento es preferible utilizar micofenolato o azathioprina sobre la ciclofosfamida, por lo que hablábamos de la ciclofosfamida y sus efectos sobre la fertilidad. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos hablando de nefritis lúpica refractaria, que quiere decir que ya fallamos esta primera línea de tratamiento, tenemos que considerar varios factores. Un primer factor que tiene que ver con la enfermedad como tal. Es decir, llegó ese paciente temprano al reumatólogo. Ese paciente llegó con algún daño irreversible. Tiene ya marcadores de cronicidad histológicos. Pero también tenemos que mirar, como comentaba la doctora Simone, el tratamiento. Tenemos que ver si el paciente cumple el tratamiento, si lo tolera y si tiene algún evento adverso que debemos vigilar. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de refractariedad si el tratamiento no se cumple porque no se está tolerando o simplemente porque el paciente no lo desea. Recordemos que estamos tratando con niños, recordemos que estamos tratando con adolescentes y que muchas veces dependemos de los padres y el apoyo familiar para el cumplimiento del tratamiento. Y esto ofrece un reto mayor porque sabemos ampliamente que todos los estudios donde se ha medido complianza a tratamiento o cumplimiento de tratamiento en enfermedades crónicas no han salido muy bien los números y los pacientes realmente tienen bastantes fallas de tratamiento. Inclusive la OMS recientemente acaba de publicar un trabajo en donde solamente 50% de las personas con enfermedades crónicas cumplían tratamiento para su enfermedad. Entonces esto es algo que no debemos pasar por alto y dar por sentado que el paciente cumple el tratamiento, sino ir y preguntar y averiguar antes de catalogar un paciente como un paciente con una manifestación refractaria. Es decir, que nosotros realmente debemos evaluar si lo que se perdió fue la eficacia de ese tratamiento que utilizamos para la inducción. Entonces, tenemos que para hablar de una nefritis lúpica refractaria, el tiempo consenso en que llegan la mayoría se refiere a una respuesta en 3-4 meses. ¿Cuál respuesta? Eso va a depender también de la escuela, del hospital, del centro donde se esté trabajando, porque hay diferentes esquemas de respuesta. Hay respuestas que se miden a los 6 meses, hay respuestas tan largas como que una respuesta completa a los 2 años, pero básicamente el tiempo promedio en que nosotros decidimos si debemos ya cambiar esa primera línea de tratamiento va en un periodo de 3 y 4 meses, que hayamos fallado a no lograr al menos una respuesta parcial en ese paciente. Si utilizamos micofenolato de entrada y falló, vamos a cambiar a ciclofosfamida. Si utilizamos ciclofosfamida y el paciente falló, vamos a utilizar micofenolato. Ese es el consenso que hay inicialmente, es decir, esa sería la segunda línea de tratamiento. Pero también tenemos otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Esa otra opción puede ser anexar rituximab o bien que sea en monoterapia o al esteroide que esté recibiendo, o asociarlo al micofenolato o a la ciclofosfamida. También tenemos otras opciones de tratamiento en caso de que fallemos, como la inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis, hacer barrido de anticuerpos con inmunoabsorción. Y también tenemos los inhibidores de la calcineurin, cada vez van cobrando un poco más de fuerza, ciclosporina, tacrolimus, y bueno, como lo comentaban también, el belimumab. Sobre todo, aunque la indicación formal no es para casos refractarios, hay casos anecdóticos de estos medicamentos con el uso en casos refractarios, no solamente para nefritis lúpica, sino para otros casos refractarios. Tenemos otro arsenal de medicamentos que se están utilizando en el lupus del adulto y también algunos que se utilizan de tratamiento refractario, pero en casos, reportes de casos. Por ejemplo,
En el caso de los inhibidores del interferón tenemos el anifrolumab, tenemos el cifalimumab. En el caso del bloqueo de las células B tenemos no solamente el rituximab, sino también ofatumumab. También tenemos bloqueadores de los canales de CD20, el atacicept, telitacicept. También tenemos que ver que hay también trabajos con los inhibidores de la YAMP quinasa, el abatacept, que es un bloqueador también de la coestimulación para linfocitos T, pero estos medicamentos no los podemos recomendar con fuerza. Recordemos que una cosa es las guías, las pautas, pero cada paciente que tenemos, como justamente son bastante escasos en el sentido de en número de pacientes, cuando lo comparamos con otra proporción de enfermedades, obliga, así como al lupus del adulto, a hacer un tratamiento muy individualizado. Porque los estudios clínicos donde se hacen estas extrapolaciones tienen grupos que muchas veces no son homogéneos y no se parecen a nuestro paciente. Aunque incluyen a pacientes con nefritis lúpicas membranoproliferativa 3, 4 y 5, en realidad muchas veces no se ajusta a nuestro paciente de la vida real. Y entonces nosotros conseguimos publicaciones como esta, por ejemplo, como les digo que los inhibidores de la calcineurina tienen bastante peso, una de las tendencias que hay en el tratamiento de la nefritis lúpica refractaria en el adulto, y así también ha ido para el lupus juvenil, de combinación de micofenolato con tacrolimus. Y pues hemos visto en este caso, por ejemplo, reportan estos 3 pacientes donde el paciente ya va, esta sería su 5ª línea de tratamiento con buena respuesta. Es decir, que tal vez para allá iremos a mirar, a hacer combinaciones desde el principio y no esperar a que el paciente se haga refractario, en donde ya seguramente tenemos un daño acumulado. Bien interesante también, me parece muy pertinente comentar que muchas veces el tratamiento del paciente con nefritis lúpica refractaria, así como el tratamiento de nefritis lúpica no refractaria, debe ser de manejo obligatorio del reumatólogo y del nefrólogo. En este caso, del nefrólogo pediatra y del reumatólogo pediatra. Aquí, por ejemplo, en este trabajo se se interrogaron a varios médicos, tanto pediatras reumatólogos como nefrólogos pediatras, y ellos dieron su opinión y pues me llamó la atención el hecho de que no había mucho consenso en algunos aspectos, aunque sí estaban claros, por ejemplo, en que preferían de primera línea el micofenolato, y cuando el paciente fallaba el micofenolato, el nefrólogo era más proclive, los nefrólogos eran más proclives a subir la dosis del micofenolato, mientras que el reumatólogo era más proclive a cambiar el mecanismo de acción y adicionar preferiblemente rituximab. También tenemos que mirar no solamente la respuesta al tratamiento, sino que tenemos que estratificar el riesgo de nuestro paciente. Hay muchísimo escrito sobre los factores de mal pronóstico desde el punto de vista renal. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el hecho ya simple de ser mestizo, o ser afrodescendiente o afro-latinoamericano, ser hombre, ya nos pone en mayor riesgo de tener problemas renales. Pero este trabajo interesante, presentado recientemente en el Congreso Europeo de Lupus, predice cuáles son aquellos, después de hacer un análisis uni y multivariado, cuáles son esos predictores de exacerbaciones renales. Y encontraron la hipocomplementemia a expensas de C3, la hipoluminemia y la proteinuria como marcadores de mal pronóstico. Ya esto había sido, en cierto modo, sobre todo el caso de la proteinuria, que ampliamente lo conocíamos en el grupo del doctor Ruiz Astorza en Bilbao, también el grupo de la doctora Loisa Bonfa, que también han demostrado que la proteinuria es un predictor importante de daño renal, y pues lo seguimos demostrando, de modo que es un parámetro que nosotros debemos vigilar muy de cerca. También es interesante conocer el aspecto, entender el pronóstico renal desde el punto de vista histológico. Y aquí pues hacen foco en una vía patogénica nueva que se estaba implicando recientemente en el compromiso, en la inmunopatogenia del compromiso renal, como es la vía de interleuquina 17 y 23, y a pesar de que no se encontraron diferencias en los niveles de interleuquina 17, tanto en el grupo de lupus control como en el grupo de lupus, el grupo control, perdón, y el grupo de lupus que tenía nefritis lúpica, a pesar de que no hubo diferencias, sí se vio que los pacientes que tenían mayores niveles de interleuquina 17 tenían más riesgo de tener infiltrado intersticial inflamatorio, de más de 5%, que es considerado ya como un daño, como una actividad, desde el punto de vista histológico. Y esa presencia de ese infiltrado, con la presencia de positividad de anticuerpos antifosfolípidos, empeoraban el desenlace renal, en cuanto que era más difícil lograr la remisión persistente y temprana
favorecía el daño renal, el daño crónico a los riñones, favorecía la presencia de proteinuria persistente y exacerbaciones renales subsecuentes. Y se encontró después de un análisis univariado y multivariado que los altos niveles de interleuquina 23 estaban relacionadas con una persistencia de la proteinuria, con evitar la remisión prolongada, con mayor exacerbación de actividad renal y un daño crónico severo desde el punto de vista renal. Por supuesto, sabemos que el desenlace final de un daño renal crónico va a ser una enfermedad renal crónica terminal que va a llevar al paciente a diálisis y a preparar para trasplante. Un aspecto interesantísimo que nosotros debemos comenzar a mirar es que se ha hablado cada vez más de estratificar a los pacientes, de estratificar pacientes de riesgo para tener ciertas manifestaciones clínicas. Y en esa estratificación que se ha estado haciendo, este trabajo del grupo de la doctora Marta Alarcón Riquelme, nos muestra, tomando de base a 41 pacientes con nefritis lúpica activa y casi 500 controles, evaluaron la expresión genética de algunos genes específicamente y los llevaron a unas enciclopedias que hay, como esta famosa enciclopedia de genes y genoma de Kioto, que ya tiene vías establecidas y estudiadas en donde se puede intervenir desde el punto de vista farmacológico. ¿Con qué objeto? Claro, esto por supuesto está en una fase para nosotros muy atrás de nuestra práctica clínica, pero que nos va a permitir que los investigadores puedan tener una visión de hacia qué vías hay que trabajar para ir cada vez desarrollando más medicamentos. Por ejemplo, encontraron en estas 203 posibles intervenciones farmacológicas, en donde las que resaltan los autores con mayor fuerza son el bortezomib, que sabemos que se utiliza ampliamente en hematología y oncología, por su influencia que tiene sobre la regulación de la catepsina B, y la ciclofosfamida, que ampliamente la usamos por sus efectos que ya sabemos sobre el receptor del factor de necrosis tumoral. Entonces es algo que debemos mirar. ¿Qué debemos considerar nosotros? ¿Hacia dónde debemos mirar? Generalmente el paciente, si sabemos que es refractario, si estamos seguros que es un paciente refractario, que no respondió al tratamiento, que tuvo una respuesta inadecuada, que no respondió en absoluto, entonces es muy factible que nosotros vayamos a ayudarnos mucho con una rebiopsia. Se supone, hablo de rebiopsia porque si ya tiene una nefritis lúpica refractaria, cuando hicimos el diagnóstico de nefritis lúpica, el paciente debió tener su biopsia. Entonces, si tenemos un paciente con una enfermedad refractaria o que está en recaída, debe obligatoriamente, de preferencia con una recomendación 3C, ir para una rebiopsia. Y debemos considerar también algunos factores que son importantes, como evaluar la presencia de la proteinuria, como comentaba, sobre todo la proteinuria persistente por más de un año a más de 0.8 gramos. Debemos evaluar la presencia de hematuria, debemos evaluar la presencia de hipertensión, porque esos tres factores, si no los controlamos, vamos a hacer que ocurra lesiones inflamatorias y que ocurra una enfermedad renal crónica. Finalmente, nosotros cuando evaluamos a un paciente con nefritis lúpica refractaria pediátrico, tenemos un reto mayor que inclusive en el adulto, porque estamos tratando con una persona que depende de otros. Entonces, lo primero que debemos mirar es en el momento que llegó el paciente, ser honestos y de verdad evaluar si ese momento en que llegó a nuestras manos para ser tratado es un tiempo adecuado, se cumple con la ventana de oportunidad que debe tener ese paciente. Realmente hicimos la intervención de tratamiento a tiempo. Eso debemos mirarlo también y conversarlo desde el principio. Lo otro es que no solamente nos vamos a enfocar en la enfermedad renal, sino también controlar el resto de la enfermedad extrarrenal. Debemos de fortalecer una relación médico-paciente, pero también una relación médico-papás, médico-padres. Es decir, que debemos dar apoyo a la familia también para sobrellevar la enfermedad que tiene su hijo. Debemos de empezar a mirar los subgrupos y subtipos de pacientes, porque estoy segura que en los próximos años vamos a tener mucho beneficio con esto de la genómica, la proteómica, los subgrupos de pacientes que responden mejor a una droga, los pacientes que tienen más riesgo de ser nefritis lúpica, para intervenirlos en forma mucho más temprana para evitar que tengan un daño o una actividad en el futuro. Debemos mirar y no dejar de pasarlo, por tonto que parezca, por banal que parezca, el cumplimiento del tratamiento. Y es por eso que el seguimiento del paciente tiene que ser semanal, o cada 2 semanas, o cada 3 o 4 semanas, dependiendo de los factores que nosotros identifiquemos en ese paciente como de riesgo. Si es un paciente que no tiene cumplimiento del tratamiento fácil,
es un paciente que debe verse semanal o cada 2 semanas. Debemos evaluar también el paciente que tiene acceso a la medicación, porque recordemos que un paciente que recibe medicamentos para una enfermedad renal refractaria es un paciente que va a recibir seguramente medicamentos de segunda, tercera, cuarta línea, muchas veces medicamentos biológicos que en Latinoamérica no son fáciles de conseguir desde el punto de vista público y a veces son difíciles de costear por el propio paciente. Y todo esto tiene que ir de la mano con una educación para autogestión de ese paciente para que todo este plan que hemos planeado, todo este tratamiento y el plan de trabajo que hacemos subsecuente para tratar esta enfermedad pueda llevarse a cabo con éxito. Muchas gracias. Doctora Yurilis, muchas gracias por la excelente presentación acerca de nefritis lúpica refractaria, y queda abierto el panel para preguntas y respuestas para ambas doctoras. Por un lado, la doctora Simona Appenzeller, con respecto a biológicos y lupus eritematoso sistémico. Me voy a permitir, doctora, leer algunas de las preguntas ya expresadas aquí en el panel. Primeramente tenemos la pregunta de la doctora Cecilia Segrae desde Argentina, y ella nos pregunta acerca, directamente para la doctora Simone, acerca de si el lupus en la niñez y adolescencia, qué tan severo es su curso en comparación con los pacientes adultos. Creo que ya platicó un poco al respecto de esto en su plática, pero sí quisiera hacer brevemente énfasis al respecto de la severidad de los niños y adolescentes con nefritis lúpica particularmente. Essa é uma pergunta muito interessante, e o que a gente vê no dia a dia é que é mais difícil a gente conseguir induzir a remissão dos pacientes, e geralmente tem mais flare ao longo da doença, né? Esses são os principais aspectos envolvidos. E uma das complicações Perfecto. importantes que a gente não tem em adulto é o baixo crescimento, né? Então, a influência principalmente do corticoide no crescimento, né? Então, também em crianças, procuramos sempre usar as menores doses possíveis de corticoide, sempre reduzir mais para evitar essa complicação importante. Muy bien, doctora, gracias. En relación a esto del daño en niños con lupus eritematoso, yo tengo algunas otras preguntas posteriormente para usted. Quería adelantarme con una última pregunta de la doctora Nancy Andrade Quesada en relación al tratamiento de continuidad de rituximab en pacientes con lupus eritematoso. Yo voy a extender un poco esa pregunta. La doctora Nancy Andrade Quesada nos pregunta qué dosis se recomienda y cómo se debería de utilizar. ¿Usted considera que debiese de utilizarse en dosis respuesta, en un periodo de cada 4 a 6 meses, según hallazgos de evolución clínica o según hallazgos de actividad propia de la enfermedad? Na verdade, assim, consenso não tem, né? Dados a gente não tem. A gente acaba utilizando na vigência de atividade para indução de remissão, com certeza, né? E aí, para manutenção, depende um pouco da gravidade, né? Eu acho que se for um caso mais grave, refratário a múltiplas medicações, talvez deixar um pouco tempo mais. Costumo deixar cada 6 meses, né? Mas por quanto tempo utilizar, aí realmente não tem critério. Aí se o paciente entra em remissão, tentar espaçar um pouco mais, mas não tem essa resposta. Claro. Ok, muchas gracias, doctora. Yo quisiera, antes de pasar a las preguntas que van directamente dirigidas a la doctora Yurilis, quisiera preguntarle a la doctora Simone Appenzeller. Ella nos comentaba un poquito acerca del daño que sufren los niños con lupus eritematoso sistémico con respecto a la talla blanco final,
y nos mostró un estudio con algunos gráficos que nos demuestran que sí la talla se compromete. ¿Usted considera, doctora, que esta es una pregunta muy controversial, desde hace más de 15 años quizá estamos en esa controversia, si en los instrumentos y o versiones que se han diseñado para medir daño en pacientes con lupus eritematoso sistémico juvenil, se debe de tener y se debe proponer o mantener el que se mida daño en base a baja talla o alteraciones en la talla blanco final y o retardo puberal? Eu acho que sim, eu acho que são danos importantes que a gente observa, né? É, é, Perfecto. isso, Ok. e Gracias, doctora. Por el otro lado, le quería preguntar rápidamente, usted hablaba que el rituximab pudiese ser utilizado no solo de primera elección en algunos afección a ciertos órganos, aparatos o sistemas, por ejemplo, afección primaria, sistema nervioso central o afección hematológica importante, pudiera ser un tratamiento de primera elección el uso de este biológico. Pero nos queda la duda, dado algunos estudios o ensayos clínicos en adultos, acerca de la idoneidad, de que fuera idóneo este medicamento para el uso en pacientes con nefritis lúpica. Sabemos que no demostró rituximab en algunos estudios en adultos ser eficaz, particularmente eficaz en nefritis lúpica. Quisiera escuchar un poquito al respecto su opinión y la vamos a contrastar con la doctora Yurilis, por un lado, pero también quisiera preguntarle la experiencia que tiene usted del uso de rituximab en aquellas formas graves, erosivas, de afección articular que tenemos en muy pocos, no es lo común en pacientes con lupus, pero que llevó a acuñar el término de rupus en algunos pacientes que tienen una enfermedad erosiva con lupus eritematoso sistémico muy parecida a la artritis reumatoide del adulto o a las formas poliarticulares seropositivas. ¿Tiene usted experiencia? ¿Nos puede platicar un poco al respecto del uso de rituximab en estos pacientes com lupus? eu tenho muita dificuldade de conseguir o rituximab para criança, né? Então, a gente realmente deixa para os casos bem refratários, né? No caso de lupus, quando tem sobreposição com um quadro articular importante, eu tenho mais facilidade de conseguir o abatacept para a utilização dos quadros articulares, né? Com respostas boas, né? Mas é muito mais pela dificuldade de conseguir a medicação, né? Já utilizamos para casos refratários de nefrite, embora os estudos sejam negativos, né? E também para casos graves de sistema nervoso central, mas também não tem nenhuma literatura para corroborar esses dados, né? São todos relatos de casos ou séries de casos, né? Há também para uso de lupus induzido por droga, uso de rituximab, que pode ser utilizado, mas realmente, assim, pela dificuldade que a gente tem no dia a dia de conseguir a medicação para criança, a gente deixa realmente guardado para casos bem refratários. Mas isso é a nossa Perfecto. experiência aqui no Brasil, porque ele não está no rol das medicações liberadas para criança, né? Muchas gracias, doctora, por sus preguntas. Paso a hacer algunas preguntas que tiene la audiencia para la doctora Yurilis Fuentes. La doctora Cecilia Segray le pregunta si la nefritis lúpica refractaria juvenil es más común en pacientes pediátricos o en pacientes adultos. Como tal, la nefritis lúpica es más frecuente que se vea
pediátricos que en los adultos, pero no me atrevería a decir que sean más refractarios los niños que los adultos, Claro. porque yo pienso que hay que mirar muchos factores con los cuales se hace esa apreciación. No me atrevería, yo creo que no hay evidencia suficiente para soportar eso en este momento. Gracias, doctora. De parte de la doctora Graciela Espada, les manda felicitaciones por sus excelentes pláticas a las dos y le pregunta a la doctora Yurilis aquellos predictores relacionados con refractariedad específicos en la nefritis lúpica y no se refiere a adherencia terapéutica. En ese sentido, la recomendación sería el iniciar con tratamiento biológico, probablemente ya de manera temprana, en un paciente con refractariedad, según estos factores relacionados o predictores a refractariedad. Obviamente siempre en el tenor de evitar las dosis altas de esteroides. ¿Qué piensa al respecto, doctora? Bueno, yo daría dos miradas. La primera mirada es que estamos de acuerdo en que las dosis altas de esteroides no, hay que evitarlas a toda costa. Todo lo que podamos hacer para evitar altas dosis de esteroides va bien. El problema es muchas veces que en Latinoamérica no tenemos disponibilidad de biológicos de primera línea y es una dificultad por ese lado. Por otro lado, hablar de refractariedad y si le vamos a dar un medicamento biológico de entrada dependería de qué características tiene ese paciente. Si es un paciente que ya tiene un daño crónico o, por ejemplo, tiene asociado una podocitopatía o tiene microtrombos, porque a lo mejor con el inmunosupresor y anticoagulación iría bien sin ponerle biológico. O sea, tenemos que ver exactamente cuáles son los puntos con los que estamos partiendo de que va a tener un peor pronóstico. Ahora, si es un paciente que histológicamente tiene una clase histológica membranoproliferativa y vamos a suponer que es mestizo o afro-latinoamericano, es varón, tiene factores de mal pronóstico, un índice de masa corporal elevado, hipertensión no controlada, y tenemos previsto que ese paciente va a requerir altas dosis de esteroides por mucho tiempo, aunque no tenga cronicidad, sería interesante plantear en conjunto con nefrología asociar una doble terapia de entrada. Yo creo que la tendencia va a ir por allí, asociar doble terapia para evitar las dosis de esteroides por tanto tiempo, porque Claro. definitivamente es el principal problema que tenemos en el lupus juvenil. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Siguiendo con algunas de las preguntas de los paneles, de las personas que nos están, que están pendientes de este panel, la doctora la doctora Marcela Beatriz Álvarez nos pregunta si se tiene experiencia del uso combinado de rituximab, seguido eventualmente de otro biológico, belimumab, o viceversa. Pacientes que han sido tratados con rituximab que puedan ser tratados con belimumab. Bueno, en Venezuela no tenemos, por ejemplo, belimumab. En la literatura se hay reportados, por ejemplo, casos que han fallado rituximab y se ha utilizado belimumab, pero son casos que no permiten hacer una extrapolación como una recomendación que podamos aquí dar formalmente. Pienso que no tenemos en este momento suficiente evidencia para eso. No sé qué opina la doctora Simón. Eu concordo, não tem muita evidência no momento para optar. Perfecto. Por el otro lado, planteando la estrategia conocida para pacientes con artritis de tratamiento por objetivos, ¿qué tanto es preocupante, doctora Yurilis, el retirar el esteroide en pacientes con lupus planteando esta estrategia? Y usted podría decirnos aproximadamente
Sé que es un dato también difícil de contestar, pero ¿qué tanto tiempo y qué dosis ideal plantearía usted para el esteroide? Bueno, en primera instancia, en mi consulta, el volumen que manejo de pacientes, el 20% es del juvenil. Y hay algunos que están sin esteroides. Yo soy muy de la corriente de utilizar inmunosupresor, pero no utilizar mucho esteroides. Si los puedo quitar, los quito. Y soy muy proclive a quitarlos rápidamente. Pero hay pacientes en donde uno tiene que individualizar. No podemos plantear esa estrategia para todos los pacientes, porque hay pacientes que no pueden estar sin el esteroide. Definitivamente para nosotros un punto de corte en el que, pues, digamos, una persona, un niño que pase de 40 kilos o esté por encima de los 30, no pasar de 5 miligramos de prednisona, y porque, pues, sabemos que si un paciente necesita más de esa dosis es porque o no tiene un buen inmunosupresor, una buena terapia inmunosupresora, o ese paciente está requiriente de otra terapia. No deberíamos depender del esteroide por todos los efectos que ya sabemos que ya se han comentado aquí. Yo pienso que nuestra estrategia tiene que ser hacia retirar el esteroide con mucho cuidado. Particularmente yo lo voy retirando muy gradualmente, porque también hay mucha resistencia a veces de los padres de quitar el medicamento, no así de los adolescentes ni de los niños, pero esa resistencia hay que irla venciendo poco a poco con estrategias que le den a ellos seguridad de que estamos también haciendo un control estrecho mientras estamos haciendo la retirada del esteroide cuando creemos conveniente que se puede hacer. Pero yo creo que no se puede dar una respuesta general para ese punto tan álgido. Pero, por ejemplo, en la consulta, en general, el 30% de mis pacientes nunca ha recibido esteroides, nunca. Ok, Otras cosas, inmunosupresores, pero no esteroides. muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas y respuestas. Solamente me darán de panlar la indicación si cortamos ya el panel o podemos continuar un poquito con estas preguntas y respuestas dada el ánimo de los participantes. Yo tengo una pregunta rápida para la doctora Yurilis con respecto a los nuevos inhibidores de la calcineurina que se tienen para las nefritis lúpicas refractarias, particularmente la voclosporina, y si tenemos algo de experiencia en la literatura en nefritis lúpica refractaria con voclosporina en pacientes pediátricos con estas formas de nefritis. Igual hay reportes de casos anecdóticos, no permite hacer una extrapolación grande. Los únicos medicamentos con los que podemos hacer extrapolación de los nuevos medicamentos de tercera línea en adelante, es simplemente el rituximab. Porque, y bueno, el belimumab, pero digamos en casos refractarios. Pero no tenemos experiencia que podamos dar como evidencia o como un soporte fuerte del resto, a pesar de que en esos casos donde se han reportado son resultados prometedores, sino también no se publicaran, obviamente. Pues Claro, yo pienso claro. que vamos por buen camino a descubrir, en el descubrimiento de estas nuevas vías, y esas terapias dirigidas nos van a ayudar a seleccionar qué paciente se beneficiaría de cuál medicamento y en qué paciente tal vez tengamos que hacer esa intervención de medicamentos antes de que presente una enfermedad grave o establecida, porque obviamente tratar eso es más complicado. Claro, perfecto. Pues son las 19 horas, hemos completado el tiempo del panel. Solamente quisiera la indicación, si se me puede dar con respecto a si podemos continuar. Tenemos otras 3, 4 preguntas de diferentes médicos. No sé si podemos continuar. Y Solde nos dice que sí, que podemos responder. Excelente. Entonces, voy a continuar con preguntas de la audiencia. Tenemos una pregunta de la doctora Lorena Franco. La doctora Lorena Franco nos dice, las felicita a las dos por sus excelentes pláticas y la pregunta está abierta para las dos. A su criterio, en un paciente con nefritis lúpica refractaria ante falla terapéutica, amicofenolato, ciclofosfamida y rituximab en dosis de hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal,
que desarrolla falla renal aguda con requerimiento de hemodiálisis, ¿ustedes continuarían con segundas dosis de rituximab o plantearían otros tratamientos, incluyendo inmunoglobulina, o cuál sería su consejo? Bueno, yo creo que lo primero sería mirar la biopsia de ese paciente. Es fundamental para poder tener una respuesta. Porque si en la biopsia ya habían criterios de cronicidad, tenemos muchos cambios de esclerosis, semiluna, fibrosis, peritubular, pues tal vez a lo mejor no le diéramos chance de seguir con la terapia inmunosupresora o poner una segunda dosis de rituximab. Llama la atención que el deterioro de la función fue rápida, abrupta, entre una dosis y otra de rituximab. Habría que mirar si hubo algún otro factor nefrotóxico, algún medicamento o alguna complicación infecciosa que pudo haber empeorado la función renal. Ahora, por ejemplo, que estamos en la época de COVID, todavía hay algunas personas que hacen compromiso severo endotelial y empeoramiento de la función renal, porque pues si ya tiene una biopsia previa y hace este deterioro y no se identifica otro factor, lo ideal sería continuar con el medicamento inmunosupresor. Yo no le colocaría rituximab hasta no esperar el resultado de la biopsia, de una rebiopsia. Perfecto. Simone, doctora, ¿quisiera usted agregar algo? Eu concordo, eu acho que a biópsia aqui é fundamental, porque ele vai ter um risco maior de infecção, né? E a gente precisa tentar prevenir isso, né? Então, a biópsia é fundamental para avaliar se tem trombo, se tem algum outro aspecto aí que esteja envolvido nessa piora da função renal, né? Acho que vale a pena lembrar que miclofenolato, a minha experiência é que a adesão é muito ruim em criança e adolescente, né? Pelo número de comprimidos, né? Então, isso prejudica aí um pouco o tratamento aí no começo também. Perfecto, claro, claro. Y aprovechando este punto en donde estamos, quisiera hacer una pregunta del doctor, lo tengo aquí, en relación a esta cuestión de la biopsia. ¿En cuánto tiempo? Sabemos que pues, sería de primera elección en todo paciente incidente el biopsiarlo. Ambas ponentes, ¿qué consideran y en cuánto tiempo? Y dependiendo de la respuesta, en cuánto tiempo nuevamente la biopsia renal, la rebiopsia que comentaba la doctora Yurilis. Yo creo que eso es muy individualizado, porque hay centros donde se rebiopsian a los pacientes de rutina. En el centro donde yo trabajo no rebiopsiamos a los pacientes de rutina, solamente los casos refractarios o los casos que están en recaída, pero no tenemos indicación de rebiopsia siempre. ¿En qué casos lo hacemos? En un paciente que venía estable, con dosis estable de medicamento, que sabemos que cumple el tratamiento y que está presentando deterioro de la función renal o empeoramiento de la proteinuria. Básicamente son como los dos principales problemas que identificamos frecuentemente. Si el paciente tiene esto y no hay ninguna evidencia de otro nefrotóxico o otro factor nefrotóxico asociado, está indicado la rebiopsia, porque si no estamos a ciegas, tratando a ciegas al paciente. Cuando no se puede hacer la rebiopsia, es muy difícil tomar una conducta terapéutica adecuada y casi siempre se hace en consenso con nefrología. Doctora Simone, algo adicional al respecto? Nós também não fazemos a rebiópsia de forma rotineira, né? Agora, se o paciente tem manifestação ativa extra-renal, isso auxilia no tratamento de mudar ou acrescentar algum imunossupressor, né? Então, isso pode auxiliar, né? Se ele tem atividade laboratorial, extra-renal,
Então, isso pode ser um fator que possa ajudar. Já tem indicação de modificar a terapêutica, né? Então, isso pode ajudar no dia a dia. Claro, perfecto, muchas gracias. Yo creo que para finalizar, quisiera cerrar con una última pregunta para ambas panelistas, si se tiene experiencia. Esta pregunta es de la doctora Graciela Espada y es acerca de la experiencia que se tiene con trasplante renal en pacientes con nefritis lúpica refractaria. Sí. Hasta ahora, en mi caso, no he tenido casos todavía donde me haya tocado en estos 11 años que tengo en ejercicio trasplantar a algún paciente. No me ha tocado todavía que algún paciente pediátrico vaya a diálisis. Pero pues lo que describe la literatura es que el trasplante del órgano, quien recibe el órgano se comporta igual que una persona no trasplantada, siempre y cuando se haga con la enfermedad controlada. Generalmente cuando el niño llega a diálisis, al igual que el lupus del adulto, la enfermedad extrarrenal tiende a bajar y la persona está con pocos episodios de actividad, o ninguno. Claro. Doctora Simone. O nosso centro, ele faz transplante, sim, né? A nefrologia, eles fazem transplante. E é isso que a doutora Yuri falou. Na verdade, os pacientes apresentam, por eles estarem em uso de imunossupressores para o transplante renal, né? Muitas vezes tacrolimus, né? Aqui no Brasil a gente só consegue o tacrolimus pelo SUS para pacientes transplantados até o presente momento, né? Então os pacientes eles acabam entrando em remissão com pouca atividade de doença. E quando tem sinais de atividade, lembrar sempre de infecção, né? Principalmente endocardite, que pode mimetizar um quadro de lúpus, principalmente em pacientes imunossuprimidos, e aí a gente tem os transplantados, os pacientes em diálise, né, pelo catéter, ou os pacientes transplantados. Né? Ok. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues quisiera agradecerles a las dos doctoras sus excelentes presentaciones, el aclararnos algunos puntos importantes en el tratamiento que consideramos prometedor con biológicos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, ya que el tratamiento también en pacientes con lupus, con nefritis lúpica refractaria. Agradeciéndoles a todos su atención. Vamos a estar abiertos y yo creo voy a pasar la lista de preguntas que se dieron a ambas doctoras, aquellas que no se les dio respuesta para que ambas doctoras pudieran responder de manera escrita a las personas que estuvieron atentas al panel. Quisiera agradecerles en nombre de en mi persona, Raúl Gutiérrez Suárez, el haber estado con nosotros, a nombre de las dos panelistas, a nombre de PANLAR y del grupo de reumatología pediátrica, el haber estado de PANLAR, el haber estado con nosotros en este panel de lupus eritematoso sistémico juvenil, sin no antes recordarles a todos que vamos a tener nuestro congreso de PANLAR en el 2023, del 26 al 29 de abril, en Río de Janeiro, en Brasil. Recordándoles a todos entonces esta fecha para empezar poco a poco a llevar las propuestas educativas y los carteles y los proyectos de investigación que todos tengamos a este congreso como foro de intercambio en ideas científicas en reumatología y reumatología pediátrica. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias, buenas noches. Muito obrigada, boa noite. Hasta luego, gracias.